¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna y se inauguró una muestra fotográfica para reconocer a más de 70,000 comerciantes que trabajan en los 340 mercados públicos que existen en esta Ciudad de México. Acompáñenme a ver este resumen. El 2019 fue el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y la Cámara de Diputados se sumó a los festejos. Fue así que, por primera vez, la riqueza lingüística de nuestro país fue expuesta y reconocida en la Casa de Todos los Mexicanos. En conmemoración y reconocimiento a las lenguas indígenas, al inicio de cada sesión en el Pleno, se concede la palabra a hablantes de lenguas originarias de México, las cuales se deben visibilizar, conocer y reconocer. Fue el turno de Cruz Magdali Pineda Carrera, hablante de lengua mazateca, quien hizo uso de la tribuna en la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna que se celebra cada 21 de febrero. Cruz Magdali expresó que al celebrar las lenguas maternas, honramos a los narradores de mitos y leyendas, a los portadores de tradiciones que han tejido con hilos de sabiduría la trama de la existencia. Patricia Isela Alcaraz Michi, hablante de lengua zapoteca, resaltó que viene de una cultura en la que ayudar es motivo de felicidad y crecimiento. Una cultura en la que se vive, se festeja, se baila y se muere en medio de un ambiente de ayuda y solidaridad. La directora general de la Fundación ISSSTE, Norma Patricia Valencia Cisneros, en compañía de la maestra Delia Mendías, presentaron el libro Las Horas para Siempre, además de una exposición pictórica, resultado del taller de pintura para niñas y niños, pacientes del área de oncología del Hospital 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Las pinturas fueron exhibidas en el lobby del edificio A. 49 autoras y autores se reunieron en esta muestra para reflexionar por medio de estas ilustraciones que encuentran en el arte un camino para aligerar su padecimiento. Hemos vuelto a ser niños, pues el Museo del Juguete Antiguo México, MUJAM por sus siglas, salió de la colonia Doctores, para recordarnos la importancia de la conservación de la memoria lúdica en México del siglo XX. De propia voz, el propietario de la colección, Roberto Shimizu Kinoshita, narró con los reunidos en el vestíbulo del edificio E la historia de la fundación del MUJAM, realizando un recorrido en la memoria histórica de cientos de mexicanos y mexicanas que vivieron su infancia principalmente en el México de los años 60. El pasado martes se llevó a cabo la exposición Olores, Colores y Sabores de los mercados públicos de la Ciudad de México, donde podemos ver la vida cotidiana de los mercados más emblemáticos de esta ciudad. Acompáñenme a ver la nota. ¿Cuántas veces hemos caminado entre pasillos con cientos de olores que nos dan la bienvenida? El olor a la fruta fresca, a hierbas, a comida que no pasan desapercibidos, y en esa mezcla de colores y sabores nos hacen recordar quiénes les dan vida. Cada fotografía expuesta es un testimonio de la importancia de los mercados como patrimonio vivo de nuestra ciudad. Estas imágenes nos adentran en la formación de los mercados y las formas de trabajo en el arraigo de las comunidades. Esta exposición busca rendir un merecido reconocimiento a todos aquellos que, con su trabajo diario y resiliencia, conforman la gran comunidad de más de 70,000 comerciantes de los mercados públicos de la Ciudad de México. Como es natural, en estas fechas abordamos el tema de la bandera nacional mexicana. En nuestro segmento Símbolos de la Cámara, veamos el proceso que se siguió para determinar cuándo y cómo se celebraría el Día de nuestro Lábaro Patrio. Bienvenidos a la sección Símbolos de la Cámara. En esta ocasión hablaremos acerca de la bandera nacional de México y cuál ha sido su trayectoria legislativa a partir del movimiento de independencia y su consumación. La bandera mexicana es uno de los pilares legislativos del país, porque cierto es que convoca a la identidad, pero con una vocación de libertad republicana. En 1821, al iniciarse el proceso de la consumación de la independencia de nuestro país, precisamente el 24 de febrero de 1821 hizo su entrada a la Ciudad de México el llamado Ejército Trigarante y
llevaba ya lo que es la bandera con los 3 colores que conocemos actualmente, el verde, el blanco y el rojo. Es importante destacar, los colores de la bandera representan garantías, precisamente porque una garantía es lo que asegura el que se pueda realizar alguno de los derechos, en este caso, hablando del movimiento de independencia, la libertad, la unión e independencia. Agustín de Iturbide, en su paso por la ciudad de Iguala, le pidió a un sastre de nombre José Magdaleno Ocampo que realizara la hechura de la bandera para la fiesta, porque fue eso, una fiesta el 27 de septiembre de 1821 y que además se realizó a lo largo y ancho de la naciente República Mexicana. Se convocó a colocar tanto en los edificios como en las casas banderas de México, y desde ese momento la bandera mexicana se integró como una parte de una fiesta cívica y también, lo podemos decir, de orgullo de pertenencia a un país que nacía. También debemos recordar un elemento importante de la bandera, el escudo nacional mexicano. Más que empezar su historia a partir de la independencia de España, tenía ya desde la etapa del México antiguo una propia historia. Así que el escudo a lo que hace referencia es a una continuidad de la nación mexicana con todos sus derechos. ¿Cómo es que se establece en la ley tanto el uso de la bandera como del escudo de nuestro país? La historia inicia, legislativamente hablando, el 2 de noviembre de 1821. Se expide el primer documento que establece cuál debe ser el uso de la bandera mexicana. El 14 de abril de 1823, el Congreso Constituyente emitió el primer decreto sobre la bandera y el escudo nacional. Es importante destacar que fue en 1940, en el último año del gobierno de Lázaro Cárdenas, que se oficializa el 24 de febrero como el Día de la Bandera. Una fecha importante más en este recorrido legislativo histórico de la bandera de México es 1968, cuando se solicita se haga un diseño propio de la bandera mexicana y también del escudo nacional. Así que Francisco Epes Helguera y Pedro Moctezuma Díaz Infante son los encargados de realizar ese trabajo. Y es hasta el año de 1984 que se reúnen diferentes disposiciones legislativas en una ley de la bandera y los símbolos patrios, y que desde ese año tenemos ya claramente establecido, hablando legislativamente, cómo es que debe ser el uso de los símbolos patrios en nuestro país. Cabe destacar que un modelo de la bandera nacional de México, autenticado por los 3 poderes de la Unión, está resguardado en el Archivo General de la Nación y también en el Museo Nacional de Historia. Asimismo, la ley de los símbolos patrios establece que cada día en los edificios sedes de los poderes de la Unión se debe izar la bandera de México. Así pues, los invitamos a que visiten la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano para que puedan conocer estos y otros aspectos de esta sede legislativa, y también para que hagan un recorrido por el Museo Legislativo, los sentimientos de la nación de esta misma Cámara. Muchas gracias. Hasta la próxima. En nuestra recomendación, la doctora María Vázquez nos platica sobre la obra de una prolífica y singular narradora zacatecana que ha conmovido a sus lectores desde finales del siglo pasado y hasta la fecha. Conozcamos a Amparo Dávila, escritora que ha centrado su actividad creativa en lo fantástico, el horror y lo sobrenatural. Adelante, doctora. Hoy conmemoramos el natalicio de Amparo Dávila, quien falleció el 18 de abril de 2020 dejando una gran obra. Sobresaliente narradora, es una de las primeras voces en nuestro país que centró su obra creativa en lo fantástico, en lo sobrenatural. Es considerada una de las cuentistas mexicanas más singulares del siglo XX, con memorables narraciones cortas, impregnadas del pueblo minero Pinos, su tierra natal. Iglesias, jardines, árboles enigmáticos, cascos de hacienda, edificios antiguos, fuentes, matizados por la cantera rosa de Zacatecas.
Amparo Dávila cursó sus primeros estudios en San Luis Potosí y fue una escritora precoz en cuanto a sus publicaciones, pues en 1950, a los 22 años, publicó su primer poemario, Salmos bajo la luna, al que siguieron los poemarios Meditaciones en la orilla del sueño y Perfil de soledades. Posteriormente se mudó a la Ciudad de México para cursar sus estudios universitarios y en esa época fue secretaria de Alfonso Reyes, lo cual fue fundamental en su trayectoria, así como su amistad entrañable con el gran escritor Julio Cortázar. Tiempo destrozado. En 1959 apareció este libro, que es el número 46 de Letras Mexicanas, la colección del Fondo de Cultura Económica. Este es el primer libro de cuentos de la escritora y en él ya se conjugan las narraciones de Amparo Dávila matizadas por la fluidez y un notable manejo de recursos narrativos. Este libro es una excelente oportunidad para acercarse a su obra y ya contiene textos clave como El huésped, publicado por primera vez en esta edición. Música concreta. Este libro de cuentos fue publicado en 1964 y es el número 79 también de la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica. Incluye 8 cuentos que mantienen la misma tesitura acerca de lo sobrenatural y lo fantástico, que ya permearán toda su obra posterior. Les recomendamos esta edición de Muerte en el Bosque, publicada originalmente en 1959. Esta edición en concreto fue publicada en 1985 y contiene algunos cuentos considerados como literatura fantástica, poblada de mitos, de narrativas antiguas, que ya aparecen también en Tiempo destrozado y Música concreta. Es por eso que también les recomiendo esta edición que reúne ambas obras, también publicada por el Fondo de Cultura Económica. Árboles petrificados. Esta edición, publicada por Joaquín Mortiz por primera vez en 1977, le valió a Amparo Dávila el premio Javier Villaurrutia. Es un libro que destaca por una prosa muy nítida y una estructura interna muy bien construida, con elementos implícitos de gran fuerza en la narración. Contiene 12 cuentos que terminan con el inolvidable relato Árboles petrificados. Cuentos reunidos. Este tomo incluye los 4 libros de cuentos publicados por la escritora, es decir, un total de 37 cuentos que conforman su narrativa breve, y un libro anteriormente inédito titulado Con los ojos abiertos. Finalmente les recomendamos esta edición de algunos de los cuentos de Amparo Dávila, considerados entre los más perturbadores de su obra. Es una excelente edición del Fondo de Cultura Económica, publicada en 2018 e ilustrada por Santiago Caruso. Les invitamos a consultar los acervos de la Biblioteca Legislativa y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Y por supuesto, les invitamos a leer la obra de la singular y extraordinaria escritora zacatecana Amparo Dávila, cuyas narraciones cortas son, sin duda, inolvidables. Llegamos al final de Cultura en San Lázaro. Espero que esta edición haya sido de su agrado y le reitero la invitación para vernos aquí la próxima semana. Agradezco el favor de su atención y les pido que nos envíen sus comentarios y sugerencias al correo que aparece en la pantalla. Hasta pronto.